Bueno, 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 bueno. Este es- Esta introducción, la verdad es que me encanta. Me pongo aquí a bailar y me pongo yo a perderme un poquillo. Así que, pues, muchísimas gracias primero a todos, ¿ok? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, buenas medias tardes y buenos de todo. Que tengan un excelente día a todos. Bienvenidos a Charlas de Café. Aquí a tu canal, reconociendo el ser. No sé de qué vamos a hablar hoy, pero bueno, seguramente algo saldrá interesante. Recuerden que en este programa tratamos de compartir todo aquello que uno requiere y que a veces uno no encuentra afuera sobre esa verdad absoluta que tú eres. Recuerda que tú eres esa verdad absoluta. El tema es mostrártelo, ¿ok? Vamos a dar paso a nuestra compañera, nuestra amiga Laura. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Y mira, mira, Ay, mira, mira, mira. Bienvenida Laura. gracias, gracias. Me encanta todo, poner cada vez más detalles de, Sí. hey, sí, ¿sabes qué? Estamos en este juego donde cada día más intenso. Entonces, claro que unos aplausos vienen muy bien para decirnos, Sí, hey, pero estamos acá. hay que tener siempre mucho cuidado de que hablamos. Mira, mira, ya están aquí, ya están aquí. Nos Confirmado. acaban de pinchar. Confirmado. Un detalle para la gente que está en España, hubo un cambio de horario, ¿no? Y entonces, Lo algunos, que antes era a las 5, ahora es a las 4. ahora es a las 4. Entonces, bueno, también estar atentos, ¿no? Atentos a los cambios, porque si nos acostumbramos a estar de una manera, eh, también que la costumbre, si nos paramos en la costumbre, es como también nos perdemos. Así que mirá qué bueno para poder verlo también. Lo de afuera nos muestra qué podemos ver, ¿no? Qué podemos Así es. observar. Ujú. Así es. Así que Y bueno, bienvenidos a todos a este programa, a ver qué ¿qué, sale hoy. qué tal has estado el día de ayer y el de antes de ayer y el del otro y el del otro? Porque esta semana ha estado un poco más calentita o digamos un poco más cobijadita, ¿no? Recogidita, así, así como que todo aquello que me está llegando, todo es mío y para mí. ¿Cómo lo has notado? Si estás parada en eso de que todo es para observarte, estuvo bien claro. Cada cosa era como poner foco, ¿no? A distintas situaciones, distintas personas, distintas charlas, eh, y que lo que te estás exponiendo se te muestra con claridad para que lo puedas discernir de una forma más consciente, sin dejarte perder, perdiéndote, pero es tan fácil como te patinas y te vas Ujú. de nuevo a lo que eran los programas, las costumbres de creer. Por eso cuando dije del cambio de horario, tiene que ver con esto, ¿no? Nos acostumbramos a que era algo muy parejito y que esto ya estaba, no teníamos que verlo. Y si se remueve, ¿qué pasa? Hay que tomar otros horarios, otra actitud. Entonces, eso te remueve, te hace como agilitar. Porque si no, es como te achanchás. Y qué detalle Así eso es. del achancharnos, ¿no? De Ujú, creernos que ya esto está, entonces me achancho en alguna costumbre donde me sentía cobijado, ujú, ¿no? Que hablando de cobijo que tú decías. ujú. Y Sí, eso pero también, encima no nos damos cuenta, es claro, porque claro. lo tenemos tan asumido que lo vemos como algo normal. Es algo que eso es así, entre comillas. Siempre pongo entre comillas porque cada uno luego lo va a ver como quiera, ¿no? Pero es muy típico o muy normal que la gente se vaya adaptando a cualquier situación, a las que sean. Y entonces las integra desde donde las aprende a integrar.
pero como sigue cargando todo aquello que carga en relación a yo lo veo como lo veo, yo soy como soy, yo tengo que encontrar una lógica, un razonamiento, un algo que a mí me explique, me diga, me asegure, ¿no? Que todo esto o aquello o tal sea cierto, sea verdad o sea lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Y se olvidan de la parte más importante, fluir, pero fluir con ellos. Lo que pasa que, claro, esa parte va muy ligada al me escucho, me reconozco y entonces cuando te das cuenta que no es definitivamente porque no te reconoces, no te escuchas, no te conoces Eso. como tú piensas. Y eso son partes que parece que no, pero se van sumando. Es un suma y sigue. Esto es como tienes un vaso y dices, bueno, creo que hay una gotita. Sí, pero es que gota a gota al final se llega a llenar ese vaso, ¿vale? Es decir, el océano no apareció de golpe, apareció gota a gota. Y fíjate el agua que hay. Mm. Así que, pero bueno, ¿qué te gustaría hablar? ¿O Bueno, qué te de eso gustaría mismo hablar? también, porque cuando recién se está tocando un poco más en profundidad de lo que es el reconocimiento del ser, lo que es el hablarnos, lo que es observarnos, eh, el entender, ya entendí de lo que estabas Mm, hablando, ya entendí de lo que se trataba. Cuando decimos eso, el entendí, de seguro después te viene otra oportunidad para que puedas profundizar un poquito más en ese entender. Entonces, claro, nos van a pasar situaciones que pueden verse en el cuerpo físico, alguna reacción, algún malestar. Ay, Sabri, ahí vamos por el entender y él me di cuenta. Qué genial. Gracias, Sabri, por tu compartir. así es, Entonces, muchas aparecen felicidades. esas señales para que podamos, a eso que dijimos, entender, darle otra vueltita para poder tener otra perspectiva, no pararnos en el mismo lugar que siempre estábamos viendo la situación, el evento, para que Mm, poder ver con amplitud. Es un así universo y nos es. paramos en el alfiler. Estamos acostumbrados a ver desde el alfiler que es el evento, la situación, lo que experimentamos. Y bueno, si se muestra una situación que se muestra en el cuerpo, por ejemplo, que nos resfriamos o tuvimos una lesión, algo, eso es lo que nos permite ir un poquito más allá para abrir ese alfiler, salir del alfiler y empezar a ver esas situaciones desde otros lugares. A Mm, veces se pone el orgullo, ¿no? Que se pone así cerrado y no salimos, no permitimos que eso suceda. Entonces el cuerpo va a seguir hablando, va a seguir tensionando, va a seguir contrayéndose para que simplemente lo puedas observar. Y son esos espacios donde te das de entrar en un silencio para relajarte y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo para ver acá? así es. Lo que pasa es que a veces nos da tanto miedo Mm. ver realmente aquello que hay en mí que decido no verlo o verlo de forma distinta. Y entonces, bueno, pues sí o sí al final va a aparecer delante de ti para que sí o sí lo veas, para que sí o sí lo puedas comprender. Y siempre hablo desde una comprensión no mental, ¿vale? Salgan de la mental, porque luego dicen, es que estoy todo el día con pensamientos y tengo muchos pensamientos y me vienen pensamientos de todo tipo y pues sigue ahí, entonces seguirás retroalimentándote con todos esos pensamientos. Sal de lo mental, empieza a hablar contigo en voz alta y a decirte, hey, tranquila, o tranquilo, que no requieres estar todo el tiempo dando vueltas a la mente. Sal de ahí, tú no eres eso. Tu mente es parte de ti, no tú eres parte de tu mente.
Y eso es súper importante, porque hacemos todo prioridad. Y todo me refiero a todo aquello que no soy, porque es a lo que me he acostumbrado. Y como me he acostumbrado y como es lo que yo veo normal y como lo veo en los que están afuera y como encima pues veo detalles que me llevan a seguir pensando eso, pues sigo enganchado ahí. No, tú no eres mente. Tu mente forma parte de ti. Del mismo modo que forma parte el dedo o la mano o la pierna. Pero tú no eres eso. Eso forma parte de ti. Entonces, aprendan a hablarse, aprendan a mostrarse. Y si se lo requieren decir 28.000 veces en un día, díganselo, no pasa nada. Se han dicho millones de veces las cosas durante toda su vida. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué intención yo me voy a exponer y me voy a mostrar sobre lo que realmente siento dentro? Porque volvemos a lo mismo. Tú bien lo sabes, igual que yo, que esto del despertar no es porque un día digas, ¿sabes qué? Voy a despertar. No, esto son una serie de sensaciones y algo tan profundo en ti que empieza como a encaminarte, empieza como a mostrarte cositas, detalles, pequeñitas, para que te vayas poco a poco haciendo con eso y vayas sintiendo dentro de ti que ese camino lo pusiste ahí para ti. Y empiezas a caminar sin tan siquiera estar pensando, creyendo, sintiendo desde tu manito que tienes que despertar, que tienes que hacer. No, observen y se van a dar cuenta que es una sensación muy profunda. Y en esa sensación muy profunda, la mente va a hacer todo lo que sea para que salgas de ahí, porque no le interesa. ¿Vale? ¿Comprendemos? No le interesa a la mente que tú te dejes llevar por eso, porque entonces se calla. Tan sencillo. Es como a los banqueros no les interesa que el dinero lo guardes en tu casa, porque si no el negocio se les termina. Y entonces van a hacer y poner y exponer y van a cambiar leyes y normas y tal para que sí o sí todo el dinero vaya por un camino. ¿Con qué fin? Control. Lo mismo que haces tú con tu mente. La retroalimentas. Entonces aprendan a hablarse, aprendan a decirse, aprendan a mostrarse cariñosamente, amorosamente. ¡Ey! Que yo no soy mente, ¿por qué me voy a dejar llevar por todo esto? Llevo un rato aquí dando vueltas mentalmente a todo esto en el que ya estoy sintiendo hasta que me estoy angustiando o me estoy llenando de temores. ¿Pero por qué? ¿Pero qué absurdo? Joder, yo no pienso en nada. No pienso en nada. Y además tengo la certeza de cómo todo está y de cómo todo va a ir. Yo no tengo miedos. Todo está tranquilo. No va a ocurrir nada de lo que exponen. Deja que expongan. Si lo exponen para que tú lo crees. Y entonces cuando tú lo crees, lo creas. Si ellos son muy listos. Lo que pasa es que ahora ya la tienen un poco más complicada. Porque ya hay un nivel, digamos, un poquito por encima de ellos, en el que ya ellos lo tienen más jodido. Por eso bombardean con todo. Observen que están bombardeando. ¿Cuánto llevan? ¿Un año? ¿Un año y medio? En el que ya empezaron a bombardear plenamente con todo. ¿Para qué? Para meter ese miedo. ¿Por qué creen ustedes? Porque alguien les hizo cara y ahora ya no tienen esa fuerza. ¿Por qué? Nivela. Entonces no le den poder. Siguen entrando en todo. Y se siguen llenando de miedos. Entonces, es que tengo miedo de por si hacen esto y yo me quedo sin dinero. ¿Y qué poder le estás dando al dinero? Tanto poder le estás dando que lo vas a perder. Ya os lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Van a perder su dinero. Pero no porque vaya a ocurrir algo, sino porque ustedes mismos lo están ocasionando. Ustedes mismos son los que están diciendo, no, uy, ¿y si lo pierdo? ¿Y si hacen algo? ¿Y si luego no puedo sacarlo? ¿Y si, y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo? Pero dejen de temer. Si son todo aquello que son, todavía no lo han comprendido, que son ese todo. ¿Cuándo van a necesitar? Nunca. ¿Cuándo van a tener
que nunca, porque no tienes que, solo camina tranquila o tranquilo y obsérvate en esa plenitud que eres, porque eres plenitud en todo y todavía no consiguen verlo o integrarlo y se pierden en detalles absurdos y estúpidos de, no sé, es que tengo un resfriado o es que me he golpeado el dedo y se me ha puesto morado y... Pero no, toda la vida se ha tenido un resfriado, se ha pegado un golpe, se ha tenido un mal cuerpo, has tenido diarreas o has tenido vómitos o has tenido dolores de cabeza, toda tu vida. Ahora ya son distintos. Ahora ya los estoy empoderando de formas distintas. ¿Pero por qué? ¿No se dan cuenta que son ustedes los que están generando ese miedo? Apártenlo. Ahora, ¿cómo lo apartan? Ya se lo he dicho muchas veces y hay muchos vídeos en mi canal. Háblense en voz alta, muéstrense, acompáñense, ámense. Sí, es muy sencillo. Lo que pasa que, claro, es más fácil si viene alguien, como todos estos de, hacemos un curso para liberación de no sé qué, y hacemos un curso para limpiezas, y ahora se van a conectar, y van a despertar, y van a estar ya enchufados. Nada. Pueden hacer los cursos que quieran. No se van a enchufar ni nada por el estilo. Pero es que bueno. cuando aparece la primer brisa, aparecen estos miedos, ¿no? De creyendo de que haciendo una activación de ADN, haciendo la activación de lo que sea, desde la afuera te van a hacer algo, ¿no? Así es. Ayer atendiendo a una persona que acostumbra a ir a baños de gong, podía observar eso, ¿no? Que el sonido sí permitía hacer una frecuencia de expandir a la persona, ¿no? Pero si la persona no hacía su labor interna, es decir, suelto lo que estoy agarrando aferrada, ¿no? Y más con el tema de lo que fue inoculado, no hay Dios que pueda hacer esa vibración, ese cambio. El cambio es interno, el cambio es de uno. El caminar, lo que estamos caminando, lo que tú estás presentando de la observación, del hablarnos, de escucharnos, requiere la atención diaria para poder vernos, porque al principio es como, y no sé hablarme, y qué me digo, y no puedo escucharme, y no me gusta mi voz, y empiezan muchas cosas, ¿no? Cuando uno es constante, después se va apareciendo por qué y para qué la observación y la escucha. No hay diapasón mayor que nuestra propia voz. No hay defensa más grande, ¿no? Porque que nos atacan, cómo nos podemos defender y de qué nos protegemos, que nuestra propia presencia, nuestra propia autoridad, de hacernos conscientes de que esta voz es creadora y es nuestra presencia, es nuestro diapasón que se expande en todo nuestro campo energético. Pongo como ejemplo, a mí me gusta poner no lo teórico, ¿no? Sino lo vivido. Antes era mucho, ¿no? De fulanito dijo tal cosa y menganito, ahora lo tomo desde mi experiencia para ver que lo que dijo fulanito, a ver cómo lo veo yo. Y ahora lo que dice Fer, ¿cómo lo presento? ¿Cómo lo vivo yo? Hubo un encuentro donde entró una persona que se sentía como cargada, ¿no? Como cuando viene de la labor o trabajo, que cansada, con todo la carga del cansancio, vamos a ponerlo por ahí. Entonces, cuando la persona comienza a hablar, y comienza a hablar desde su corazón, y comienza a hablar desde su verdad, desde su experiencia, ese solo hecho empezó a disipar todo ese cansancio. Entonces, ¿por qué no ponemos a prueba, comprobándonos
lo que es hablarnos, lo que es escucharnos, lo que es observarnos, en lugar de estar perdiendo el tiempo en estar escuchando otras frecuencias que hacen ruido en nuestro cuerpo, porque donde se siente es nuestra biología, ¿verdad? Y es poner en práctica lo que estamos hablando. No es solamente el decirlo y como tener una herramienta más. Es tomar en práctica, a ver, de lo que me están presentando y descubrir adentro cómo sale, como si fuera una venita de luz, como una venita cuidada, amorosa, y vas descubriendo quién sos tú. Es despacito, pasito a paso, instante a instante. Sale una... Es tan sabroso la energía que sale de nosotros. Ejemplo, es como una glándula cuando emana, ¿no? La pineal, emana un fluido tan rico, tan lindo, que da ganas de estar cada vez más en eso. Obviamente, el afuera te va a distraer de alguna manera y tenés ganas de cada vez estar más en ti para ir como esa vena, ir abriéndola, ¿no? Ir sintiendo esa energía que sos tú, para que eso de afuera no tenga tanto peso y te fueras por costumbre a ese lugar, a ese espacio. Por más duro, por más fuerte, por más inquietante que sea el afuera. Es tan rico el sentirnos que dan ganas de estar acá. Así es. Así es, muy bonito. Y esto, porque también, y tú decís siempre, ¿no? Disfrútense. Y antes era, ¿qué diciendo? ¿Disfrutar qué? ¿Vos viste el caos en el que estoy viviendo? Así es. Disfrútense Es bueno reírse de uno y de reírse con uno. con uno. Yo me río de mí, me río conmigo y cuando nos reímos todos, pues nos reímos. Ay, qué bonito. Sale Es el bueno drama, caminar, ¿eh? sale el drama, se va el drama. Claro, mira, es esto muy sencillo. El poder que tenemos es tan inmenso que todavía no lo reconocen. Y no lo reconocen porque tienen miedo a reconocerlo, porque viven tan apegados a todas las costumbres que aquí existen que tratar de cambiarlas o alterarlas con uno mismo, que no es fuera, con uno mismo, le pone un enfrentamiento interno, ¿vale? Yo siempre les he dicho, si te sientes triste, si te sientes mal, si te sientes como quieras, si tienes el poder de cambiarlo en ese instante, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no? No, pues es que no tengo ganas. Pero si es que no es que tengas ganas, es cómo tú quieres ser, cómo tú quieres estar, cómo tú quieres sentirte. Ah, no, yo me quiero sentir feliz. Entonces, siéntete, muéstratelo. Porque cuando aprendes a hacerlo, lo que va a existir en tu vida es eso. Tú te estás mostrando y te estás enseñando cómo caminar. Y sin embargo, piensas que no, que son estados emocionales o estados mentales o que no, no, a ver, que tú eres mucho más que eso. El estado mental o el estado emocional puede repercutir por muchas razones y la mayoría de ellas son información que tú mismo estás metiendo e introduciendo, acomodando, acoplando de una forma o de otra y te las presentas de 20.000 millones de formas. ¿Por qué no te presentas la felicidad, la alegría, la calma, la tranquilidad? Y muchos me van a llegar y me van a decir, bueno, sí, claro, es que eso es muy fácil. ¿Cómo Pero se es que, hace? claro, los problemas, ¿cómo los solvento? ¿Y cómo hago el tema de no sé qué? ¿Y cómo hago el...? Lo puedes hacer igual desde la calma. O es que sí o sí
tienes que hacerlo desde ese estado alterado o desde ese estado de desesperación o desde ese estado de miedo, al final vas a seguir atrayendo eso. ¿No te das cuenta que estás atrayendo todo aquello que tú dentro de ti sientes? Que tú dentro de ti estás dando forma, que tú dentro de ti estás creando, porque lo que estás haciendo es crear esa incertidumbre, ese miedo, ese pánico, o ese problema, o esa situación, la estás creando y no te das cuenta. Y me puedes decir, pero ¿cómo voy a estar yo creando esto si yo no estoy pensando? No, estás pensando en, uy, que no te falle esto porque entonces te quedas sin dinero, en lugar de, no pasa nada, si no es aquí, sale allá, y si no viene de allá, y si no, vendrá, si de que llega, llega. Y me lo he mostrado muchas veces porque todos ustedes se lo han mostrado. No lo han visto que es distinto, pero se lo han mostrado muchas veces. Y si no, les voy a decir algo, un detalle. Y no voy a profundizar porque este programa no es para que yo ande profundizando en todos aquellos que pueda llegar a ver o a sentir y tal. ¿Acaso cuando en aquel momento en el que no estabas jodido o jodida, no apareció la sorpresa y no te liberó en ese momento de, o no te relajó, o no te llegó esa parte o esa persona que luego te ayudó con esto, o con lo otro? Sí. Y tú me puedes decir, no, 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 observa bien, observa. Yo no te estoy hablando de que esté ahí una persona todo el tiempo esperando a ver cuando tú lo necesitas. No, no, no. Te estoy hablando de momentos concretos, concretos donde sí o sí requerías esa ayuda, esa colaboración, esa palabra de aliento, ese abrazo, ¿vale? Y eso aparece. Entonces, si aparece, ¿ok? Es tan sencillo como aprender a darme cuenta que cuando yo realmente requiero algo, lo que menos es tener miedos. ¿Por qué? Porque sé que va a aparecer. Pero ustedes no lo ven. Ustedes se piensan que es, yo qué sé, que aparece por arte de magia. Que no. Que está ahí porque ustedes lo pusieron, porque ustedes lo hablaron, porque ustedes lo decidieron, porque lo crearon para ese momento. No le den fuerza nada más que ustedes, que son ustedes. Miren, yo me fui a México con 23 años. Me fui con una guitarra y una maleta y un montón de sueños. Jamás estuve solo. Jamás. Jamás. Cuando llegué a una ciudad de 22 millones de cabrones, como se dice en México, un beso enorme a todos los mexicanos que los amo. Cuando yo llegué allá, recorrí una calle que es la calle o la avenida más grande, tiene 60 kilómetros, la avenida Insurgentes. Yo no la conocía. Había quedado con una persona que no conocía para ver si podía compartir piso con él. Y él me dijo, nos vemos. Resulta que ese tal sitio, como yo no conocía, justo en un tramo de 200 metros, había tres de ese sitio. Yo llegué a uno al que yo creía que era. Y ahí estuve esperando 2 horas, claro, el tipo no apareció nunca. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Si tengo 1.000 pesos mexicanos para lo que sea. Yo no me alarmé. Yo fui, tenía una cita, ese mismo día tenía una cita en un restaurante para ver si iba a poder cantar en el restaurante. Y llegué al restaurante con mi maletota, con la guitarra, con mi portaequipajes. Y le dije al señor la situación, la verdad absoluta. Mire, disculpe, pero había quedado con alguien y la verdad yo no sabía y después de esto pues me imagino que la persona pues ya se fue. Entonces no tengo forma de conectar con él porque le he llamado pero no estaba en casa y no te preocupes, deja tu maleta aquí y tal. Es que yo venía a hacer una prueba, pero usted me dice que no está Ángel, que era su socio, con el que yo había hablado.
no te preocupes, tranquilo, venga, si quieres, pues siéntate o haz aquello a lo que viniste. Recuerdo que había una pareja, ¿vale? Una pareja de novios que estaban allí comiendo y tal. Y nada, saqué mi guitarra y me puse a cantar. Se sentó el señor por allá, yo me puse a cantar y bueno, pues le tuvo que gustar al señor, porque de buenas a primeras, cuando terminé una de las canciones, se dio la vuelta y le preguntó a la pareja, ¿les gusta? Y dice, sí, sí, canta muy bien, muy bonito y tal. ¿Y ustedes vendrían a verlo? Sí, sí, por supuesto. Ok, contratado. De buenas a primeras, lo que yo solamente tenía 1.000 o 1.500 pesos, quiero recordar, mexicanos en el bolsillo, no tenía más, ya se me había solventado el tema económico. Porque ahí yo iba a trabajar de miércoles, y digo trabajar, porque en aquel entonces era trabajar de miércoles a sábado. Miércoles, jueves, viernes y sábado cantaba yo. Y me daban 1.000 pesos a la semana. Y yo cantaba unas horas, no recuerdo, 2, 3 horas. Y además podía cenar, que es lo que yo aprovechaba. Como yo no tenía dinero, yo en el día a lo mejor no comía nada y en la noche siempre me pedía lo mismo. Me pedía un filete de estos de res empanado, enorme, que me lo ponía el cocinero, que sabía que era para mí, y con acompañamiento, pues un puré de papa, un puré de espinaca y varios panecitos, ¿vale? Así pasa que yo cuando cenaba me ponía como el Kiko, como se dice en España, me ponía así enorme y me lo disfrutaba. Bueno, pues aquella pareja fueron no una, fueron muchas veces, hasta el punto en el que fui agradecido y me invitaron a su boda. Y en su boda les canté. Y yo he mantenido la amistad y la relación con ellos hasta muchos años después. Luego hubo una serie de situaciones, yo perdí mis agendas y muchos teléfonos se me perdieron, porque en ese entonces, bueno, pues eran agendas escritas, ¿no? Y se me perdieron. Entonces, entre ellos, el teléfono de esta pareja. Lo que les quiero decir es que todo se soluciona y se solventan cuando ustedes están tranquilos. Por cierto, después de conseguir el trabajo, llamé nuevamente al teléfono del chico con el que yo había quedado. Bueno, pues para que vean cómo juega todo. Este chico vivía como a 100 metros del lugar donde yo iba a cantar y me dice, espera que voy para allá. Y entonces hablamos y yo le dije, mira, mi situación es esta, acabo ahora mismo de conseguir que voy a cantar aquí. Y dice, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo que pasa que sí, y yo pensaba que tú conocías esto y no se me ocurrió decirte, mira, es aquí concreto. La cosa es que conseguí habitación también. Y me puse a vivir a 100 metros donde había conseguido cantar. Y como no tenía colchón, con él había un amigo que se iba para Los Ángeles. Él hizo una participación en la primera película de El Zorro, ¿vale? Él era actor. Y entonces me dijo, mira, voy a dejar mi colchón porque no me lo puedo llevar. Si quieres, quédatelo y cuando tú ya estés más tranquilo económicamente, bueno, pues le das el dinero a mi compañero, al que era mi compañero, y ya está. Solucionado. Y les estoy hablando que llegué a una ciudad de 22 millones de cabrones. 22 millones de personas. A una avenida que era la más larga. Y no conocía a nadie. A nadie por allá. Eso sí, luego me hice muchos amigos en ese restaurante y justo entre ese restaurante y mi casa había un local, un lugar de conciertos. Bueno, pues en ese lugar de conciertos se juntaban los músicos. Les estoy compartiendo esto para que puedan comprender cómo funciona todo. En ese lugar se juntaban los músicos que iban con Ricardo Arjona, que muchos les sonará, con Elvis Crespo, con Thalía, con Luis Miguel, ¿vale? Con todos estos. Era un lugar donde habían salido
artistas como Francisco Céspedes, Amaury Gutiérrez, Olga Tañón, ¿vale? Es decir, justo en mitad del camino, yo sí o sí tenía que verlo, hasta que un día decido entrar para ver qué se puede hacer para cantar ahí, no sé. ¿Comprenden? No caminen con miedos. La solución está mucho más cerca de lo que piensan, sienten y creen, pero se llenan de todos esos miedos y al final no lo ven. ¿Por qué? Pues porque caminan temerosos de lo que ustedes mismos están creando dentro de ustedes. Sobre los miedos de la economía, si no sé qué, de la guerra, si no sé qué, de si vamos o no vamos a ascender o no. Dejen de pensar tontería y media y dejen de hacer caso a todos aquellos que cuentan y que les llena de temores. Porque aquel que le hable y le llene de temores, disciernan. ¿De verdad? Estamos en momentos para que los que hablan del despertar les llenen de temores para meterles más miedo. ¿En serio? Entonces disciernan. Aprendan a discernir. Porque aquí no va a ascender nadie que no despierte él. Él, con él. Y no va a pasar nada. Y yo ya se lo he dicho, van a trascender todos, cada uno en su momento. Punto. Entonces, ¿por qué tantos miedos ahora? Tantos pánicos. A ver si voy a ser yo, no voy a ser yo, o si voy a llegar o no, si voy a subir o no voy a subir, o a trascender, o va a venir la nave o no va a venir la nave, que no va a venir nadie. Dejen de tener miedos, que no va a pasar nada. Van a haber eventos fuera, claro que van a haber eventos fuera, porque sí o sí se requiere. Eso es distinto. Y se requiere porque las frecuencias que están van a mover todo y a todo. Yo ya se lo dije en su tiempo. A todos y a todo. Piedras, plantas, animales, todos. Hasta los cabrones que piensen que no tienen que despertar o que ni siquiera están en el camino, les va a mover. Entonces, ustedes tranquilos, caminen con ustedes y céntrense en ustedes, en darse esa calma, en mostrarse esa calma, esa tranquilidad, ese amor que son. Y vivan desde ahí. Y entonces todo va a desaparecer. ¿Dónde va a desaparecer? Fuera de ti. Y si desaparece fuera de ti, y luego fuera de aquel, y luego fuera del otro, y luego fuera del otro, y luego fuera del otro, ya desapareció. ¿Y de qué forma desapareció todo aquello que vemos ahora? Amorosamente. Ese es el único camino. ¿Tan difícil es entenderlo? Porque ya lo dijeron otros. Lo dijo Buda en su momento. ¿Por qué caminas buscando algo fuera? Lo dijo Yeshua. ¿Por qué están buscando al Padre fuera cuando son ustedes y está dentro? Que lo único que requieren es amarse. Y todo se ha cambiado. Y todo se hace de una forma en la que no va con nosotros. Por eso siguen viviendo y reviviendo situaciones que les muestra una cosa y la otra. Y siempre se va a ir incrementando hasta que aprendan. Y eso es un poco... Qué Espera, falta lindo, una cosa. qué lindo, Sí, Fer. Un falta aplauso, una un cosa. aplauso. Sí, Por falta favor, una cosa. Gracias, gracias. porque te has mostrado que no llegaste porque caíste del cielo y estás dando esta información, este compartir, ¿no? De esta frecuencia, sino que tu caminar te ha llevado, te ha traído a lo que sos hoy. Lo que siempre surge es difícil. Sí. Difícil para mí. Para vos es fácil, pero para mí es difícil porque... entonces, todo lo que fuiste contando es que es así. Siempre tenemos el otro pasito y el otro pasito y el otro pasito. Cuando nos relajamos y bueno,
aceptamos la circunstancia que vivimos, en lugar de rechazarla, de negarla, de matizarla, de ponerle algún velo para que no duela tanto y negarla. Ujú. Entonces, nítidamente es estar presente y vivir, porque no se trata de otra cosa que vivir en esta experiencia. Nos postergamos mucho por el miedo a no ser aceptado, el miedo al rechazo, el miedo a que nos dejen, al miedo a que haya injusticia, a ser traicionado. Entonces, eso generó todo un bloque de que nos construimos de una manera para sobrevivir a todo ese esquema que estaba presentado. Y todo eso se está desconstruyendo. Ujú. Y cuando estás en ese adentro, disfrutando el camino, aunque la lección que estés aprendiendo, que estés viviendo, que estés experimentando, sea de no saber para dónde agarrar. Que fue ese hilo que fuiste contando, ¿no? Porque fue todo un caminito de lecciones, de cómo elijo. ¿Me siento abrumado y me quedo llorando con la valija Ujú. Así es. o sigo Yo cuando adelante? llegué, claro, mira, yo cuando llegué a México llegué a casa de unos amigos, pero no a México ciudad, sino a México país. Pero yo llegué al norte, a 1000 kilómetros de distancia, y llegué con unos amigos que conocí en España cuando yo tenía 15 años, con los que mantuve esa amistad. Yo jamás sabía, bueno, primero, jamás pensé que me iba a ser cantante o compositor o que iba a tratar nunca lo pensé, ¿vale? Yo soy músico desde que tengo 5 años, pero, pero yo no pensé nunca en eso. Surgió y tampoco pensé en irme a México a cantar porque no, surgió, pero no puse freno. No me llené de miedos, me podía haber llenado de miedos. ¿Por qué irme a México si en España lo tenía todo? Estaba tranquilo, tenía a mi pareja, tenía mi trabajo, estaba... ¿Por qué me voy a ir a México? ¿Qué tontería? Mejor lo hago aquí. Y sin embargo, fue algo muy fuerte lo que dentro aparece y sin darme cuenta empieza a tener forma. Empieza a tener forma. Hasta que llega el momento en el que ¡pum!, surge. Y yo no tenía ni siquiera cómo ir a México. No tenía. Y hablé con el que era mi mejor amigo y me dijo, ¿crees en ti? Digo, totalmente. Y me compró el boleto de avión. Y cuando llegué a México, pues pasaron muchas cosas. Entre ellas que, bueno, empecé a sonar al mes. Una de mis canciones empezó a ser número 1 en la zona norte. Porque, repito, México es muy grande. Empezó primero en toda la zona de la comarca lagunera, que es muy conocida en México y tal. Y luego empezó a expandirse hasta el punto en el que me ofrecieron hacer una pequeña gira de 5 conciertos en 5 ciudades distintas. ¿Vale? Y todo eso fue rápido. Pero lo importante, no tuve miedo. Y cuando me fui a México, no fui pensando en cómo me iba a ir, si me iba a pasar esto, si no, si es peligroso, si no, si lo voy a conseguir, si no. No, no. Yo me fui con una cosa muy importante que requerimos comprender conmigo. Y me fui conmigo plenamente. Me fui en esa tranquilidad conmigo, sabiendo que todo está bien y que todo es como yo requiero. Y ya. Y efectivamente, todo se dio. Y entonces luego llega el gran salto a irme a la ciudad, que es la parte más complicada. Pero era lo mismo. ¿Por qué no irme a la ciudad? Yo no conocía a nadie. Tenía a mis amigos a 1000 kilómetros. En un momento dado podía llamarles. Sí, pero yo me fui solo. Y les he mostrado, al final salió. Y al final, bueno, pues hay canciones que se pueden escuchar en internet. Cuando publiqué mi disco y tal, y pude recorrer México y cantar por muchos lugares en México y fuera de México, ¿vale? Todo eso lo hice porque confié en mí, no en los miedos, no en las historias.
no en la situación que pueda yo ver en la tele o no sobre este país o el otro. No, no, no. Confié en mí y me dejé llevar. Y ya. Es sencillo. Yo siempre les comparto experiencias mías para que puedan verlo. Y no son temas de que no, es que yo he visto y salí y viajé y fíjense que acabo de ver. No, no, no. Estos son experiencias. Experiencias vividas en carne y hueso, pero desde una actitud totalmente distinta. Y como yo, hay muchos que lo han hecho. Pero ahora estás tú. Entonces ahora, como dice Bea, gracias Bea, ¿vale? Con esa certeza, así es. Y se abre solo. Yo les he hablado siempre de ello. La certeza en ti te la muestras tú. No va a llegar nadie a mostrártela, a dártela, a compartírtela. No, 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 no. Tú te la requieres mostrar. Y para mostrártela requieres hacer un camino contigo. Eso sí lo hice yo. Ese camino de observación plena, de acompañarme, de tomarme de la mano, de tenerme cariño, de tenerme paciencia, de hablarme en voz alta infinidad de veces, etcétera, etcétera. Porque es la única forma y el único modo real que tienes contigo para poder reconocerte. Porque tú piensas que te conoces, pero si te das cuenta y te pones a discernir honestamente contigo desde la verdad absoluta, nada de engañarte ni de mentirte, te vas a dar cuenta que estás caminando por como los demás te hicieron, te formaron, te crearon, te dijeron, sobre todos esos apegos, creencias, etcétera, etcétera. ¿Cuándo realmente caminas contigo? Contigo plenamente. Te vas a dar cuenta que muy poquitas veces. Entonces, comienza, porque nunca es tarde. ¿Recuerdan esa frase que se ha dicho siempre? Nunca es tarde. Es verdad, nunca es tarde para nada. No existe el tiempo es aquí cuando tú le das esa importancia al tiempo. Yo no vivo en el tiempo, yo me pierdo. Ustedes ya lo han visto, a veces hasta se me ha pasado la charla de café el jueves. Porque no vivo en el tiempo, pero vivo conmigo. Y entonces, cuando yo quedo en algo con alguien, no requiero mirar el tiempo. Es algo dentro que me dice, ahora, esto, lo otro. Y ya, eres tú. Tan sencillo. Yo simplemente os comparto esto para que lo prueben ustedes. Todo lo que yo les comparto es para que ustedes lo prueben. Si quieren, que esto no es obligación. Yo les muestro que el camino para que tú te despiertes plenamente es la observación plena de todo aquello que tú eres. Para que puedas reconocerlo. Esto es matemática pura. 1 y 1 son 2. No son 2 un cachito o 2 y un poquito, porque fíjate. No, no. 1 y 1 son 2. Entonces, es lo mismo contigo. ¿Cómo te vas a reconocer si nunca te prestas atención? Solo te prestas atención cuando te duele algo. O cuando te sientes mal. O cuando Y ni tienes una así, situación. ¿Eh? y ni así porque vas a tomar la pastilla o Así ponerte es. algo para aliviar. Así es, así es. Ujú, Entonces, comienza a prestarte atención. Comienza a hablarte. Comienza a decirte, oye, ¿sabes qué? Joder, vaya paseo que hemos dado, ¿eh? De 68 años, como ejemplo. ujú. Vale, pues ahora voy a decidir comenzar a caminar conmigo. Y yo te aseguro que va a cambiar todo en tu vida. Todo es todo. Y no porque vaya a cambiar a mal, a peor. No, no, no. Va a cambiar de una forma tan amorosa y tan alegre, tan feliz, que luego me vas a mandar un mensaje y me vas a decir, oye, Fer, tenía razón, ¿eh? Bueno, pruébenlo. Yo solo les digo eso, pruébenlo. No pierden nada. Ya lo estás viviendo como lo estás viviendo. Ya lo estás sintiendo y percibiendo como lo estás haciendo. No pierdes nada. Pero el regalo es muy grande.
cuando comiences, lo primero de todo, a hablarte en voz alta, hablarte las cosas, todo, pero hablarte, no hablar en voz alta tontería y media, no, hablarte. Lo primero es, hola, no sé ni cómo hablarme, cómo, cómo puedo comenzar a hablarme para poder reconocerme. Ayúdame, ¿no? Nunca lo hemos hecho. ¿Cómo estás? Y las respuestas que te vas a dar te van a sorprender. Y entonces comienza a hablarte como si lo estuvieses haciendo con tu mejor amigo que necesita hablar y expresarse. Y te vas a dar cuenta de todo lo que ocurre, qué magia tan increíble empieza a ocurrir en ti. Aprende a hablarte y aprende a escucharte, porque ese es el camino para mostrarte la verdad absoluta que tú eres. Y te vas a dar cuenta cómo no te vas a mentir, cómo no te vas a engañar, cómo no te vas a contar nada que realmente no sea. Y lo vas a ir haciendo. Al principio te puedes, pues eso, regañar o hablar de una forma o de otra, confundir un poco. No pasa nada, porque siempre que salgas de todo eso en esa charla, que también lo ves, porque también te das cuenta de que te estás insultando, o que te estás diciendo cosas, o te estás saliendo, o te estás... ¡Ey, ey, ey! Tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Estamos hablando, tú y yo juntos. Amorosamente estamos aprendiendo a hablarnos, a mostrarnos. Y entonces surgirá la magia. Y muchos que empezaron en este camino, cuando yo les compartía, lo pueden decir. La magia existe, pero existe en ti. Porque eres tú quien se muestra esa magia que tú eres. Entonces, adelante. Yo soy acá una de las, de las que aplica y que en un comienzo era tan el ruido mental y tal el afuera era la información del que el otro daba para saber dónde estamos y qué está sucediendo, y como que interpretaba otra cosa lo que era el despertar de conciencia. Y cuando decís, es el despertar de conciencia, ¿de qué conciencia? Despertarte tú mismo, ¿no? No es lo mismo. Y ahí va cambiando. Y ahí vas poniendo el freno y, y es como si estuvieras en la tormenta de desierto y tu voz es esa guía que te va acompañando. Porque esa tormenta va amainando, va tomando otras formas, va decantando, no va teniendo la importancia, no le das la atención, y siempre la intención es seguir esa lucecita, esa voz. Por eso sí, la verdad que lo he comprobado, lo he confirmado, que probé como en un laboratorio que era hablarme interiormente, que no es hablarte, y a hablar así, escuchándome. Entonces ahí es como se va haciendo la diferencia. Cada uno toma la experiencia de cómo lo hace, ¿no? De cómo lo lleva a lo que es cada uno, a cuál es su ritmo, a cómo lo que es cada ser. Entonces practiqué la escritura, practiqué los audios, ¿no? Era una forma de sacarme de ese mundo interior, porque estaba muy para adentro y muy en la mente y creyéndome que yo me decía y que reflexionaba. Pero claro, cuando uno empieza a reflexionar sobre, no sé, la observación, termina con qué comemos hoy, ¿no? Empieza un hilo mental que no termina más y decir, pero ¿de qué era lo que había empezado? En cambio, cuando tú te planteas, te hablas
de repente vas sintiendo como una recepción de tú misma, de ti misma. ¿No? Que lo que al principio decías, no sé ni cómo hablarme, yo no entiendo eso porque yo transmito esto a las personas, ¿no? Y yo qué sé, Laura, ¿qué es hablarme? ¿Qué me estás diciendo? Yo no puedo con esto. Y se enojan, ¿no? Se molestan. A medida que vas teniendo constancia, experimentando a ver qué es una forma, qué es otra, hasta encontrar cómo es tu hablar, tu voz se comunica contigo. Tú contigo. Y eso que creías, que el ser superior, que tenías que conectar, que tenías, uy, se va transformando. Eso que era él se convierte en un tú totalmente, en un yo soy, ¿no? De adelante a atrás se convierte en uno solo. Es un camino, hay que tener persistencia, constancia, tranquilidad, porque te vas a ir por la costumbre, darte cuenta que es una costumbre para volver de nuevo, hacer esa observación de nuevo, tener esa charla contigo, prepararte un café, estar contigo y caminar contigo. Y de ahí te vas dando cuenta de que no te habías acompañado, pero en ningún momento de tu vida, y a veces te vas dando cuenta que siempre estuviste. A pesar de que no te dabas la atención, siempre estuviste contigo. Esto te transforma. El mirarte. Trago, ¿viste? Déjame tomar un traguito de café. Es que nuestro público, nuestra audiencia tiene que saber que Lau es muy sensible, muy emotiva. Si no se dan cuenta. Es que sí, Fer, Te da mucha alegría. lo sé, Fer, gracias. Es que el haber caminado creyendo que era en el afuera, que había que responder, que había que cuidarse del afuera, cuando estás adentro, en esa quietud tuya, en esa calma, en ese disfrute, y verte desde un comienzo en este plano, vamos a ponerlo en este plano, ¿no? Todo el caminar en esta vida, en este recorrido, y te vas observando y se van cayendo los juicios, se van cayendo, digo, pero mirá el esfuerzo que hacía por ser, por mostrarme, y es, uy, sin esfuerzo, brota, porque no es una presencia de que tengo que, brota por todos los poros, brota por toda tu frecuencia. Y eso es lo tan lindo, el poder sentirte, el poder verte desde otro lugar, el poder salir del casillero que estabas totalmente cristalizado, a poder mirar esos cristalitos y decir, era parte de mi conciencia y mira, me sirvió para esto, ¿no? Me sirvió para, yo qué sé, aprender a remar, para hacer este deporte, para estudiar en facultad, ¿no? Son pedacitos de conciencia que los vas reconociendo. Y la dureza con lo que lo mirabas, porque esto soy así, cambia la mirada, ¿no? Se Así vuelve es. más tierno, más suave. Y te vas volviendo más suave contigo misma. Es como un miel que es tu propio néctar que va surgiendo. Y me pongo muy Así es. poética porque también me viene eso, además de emocional, es como se permea lo sutil. Y traducir lo sutil eh, tiene su ejercicio para transmitirlo. No voy a decir que es Así es. difícil. No, no, está muy bien, está muy bien. Y es así, es simplemente permitirte
Y ya cuando te permites estar en ti y mostrarte, hablarte, ser todo aquello que realmente eres, lo que realmente eres, no lo que pensabas que eras, ¿vale? Porque una cosa es que tú te muestres lo que te has mostrado toda tu vida pensando que tú eras eso, pero eso era parte de todo el camino que tú requieres para poder reconocerte. Es decir, que no van separadas. Tu parte experimental, donde tú aquí te experimentas y te caes, te tropiezas, te equivocas, trabajas, te enfadas, mientes la madre, odias a aquel de allí, todo aquello está perfecto para que tú, ahora que estás aquí, puedas tener las herramientas de reconocerte, pero requieres usarlas, requieres usarlas. Mira, aquí nuestra amiga Sabrina nos expone, vamos a leerlo. A mí me está pasando que estoy dejando la mente y todas esas dudas que tenía con quienes amo. Se están transformando en respuestas hermosas y una unión mágica. Así es. Si es que es así. Si esto es muy sencillo, se inventó desde el inicio, quiero que lo sepan. No es de ahora, se inventó desde el inicio que es estar contigo. Qué fácil es. Lo que pasa es que nos acostumbraron a estar con lo de tienes que quedar bien con el de fuera, tienes que hablar bien al de fuera, tienes que estar no sé qué con el de fuera. Y entonces todo aquello que llegas a acumular, te lo decías dentro. Es que porque esto, porque no sé qué, y te llenabas de todo que iba a todas las partes de tu cuerpo donde luego enfermabas. ¿Por qué enfermabas? Porque toda esa ira, todo el rencor, todo el odio, toda la frustración, todo aquello que ocurría dentro, no lo sacabas. Y alguno puede decir, no, no, yo sí, yo lo sacaba y lo decía. No, una cosa es que lo dijeras y otra cosa es que lo expresaras. Son cosas distintas. Lo puedes decir en ese momento de calentón, que solamente son palabras, o lo puedes sentir que lo sacas. Y entonces, al sentirlo, ya no está dentro. Pero bueno, eso sería para hacer otro curso. Ay, sí. Sí, 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 sí. Sí, porque es Pero otro nivel de cuando llegas a esa observación y a esa presencia de cuando hablas, de cómo te expresas. O sea, es un ejercicio muy, muy fino, ¿no? así es, así es. Pero como ya Una de llevamos las como una horita. Sí, una hora larga. Es que no veas cómo hablas, Lau, ¿eh? Es que te enrollas, no veas. Ay, que me da felicidad. Sí, Sí. eso, ¿sabés qué? Es como para dar ese cierre, ¿no? Qué Mm. felicidad que da, qué felicidad. ¡Ay, qué Ay, sí, felicidad! qué felicidad. Y no es porque hayas ingerido algo que te haya llevado a tomar a subir tu frecuencia, a generar DMT. Ay, lo estás haciendo a diario. O mejor de DMT, dame té. No, dame té. Yo te doy café. Sí, dame té, así es. Miren, Sí. chicos, esto es muy fácil. Así como un poquito ya como para cierre de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Tú eres una frecuencia. Todos, cada uno de nosotros, os lo he mostrado muchas veces. He colgado algunos vídeos que pueden ver que les explica un poco más profundamente el tema de la frecuencia. Nosotros somos una frecuencia. Por eso todo lo que hay fuera, que es frecuencial, nos afecta como nos afecta. ¿Ok? Cuando tú te hablas, emites tu frecuencia y te escuchas. Cuando tú piensas, te pierdes en tu mente. ¿Ok? Entonces, os invito a que se hablen amorosamente. Y si no quieren hacerlo amorosamente, háganlo simplemente desde la calma. No se exalten. Y si ven que se exaltan, se frenan y se vuelven a hablar desde la calma. Y vas a ver lo que tu frecuencia, para que veas el poder que tienes, que nunca le tomaste en cuenta. Pues, como detalle. Mm.
Hombre, gracias. Gracias. Ay, Hay que reírse. Si no, ¿qué sería este mundo si no estuviéramos nosotros riéndonos, ¿no? Ay, un mundo triste, triste. dramático. Bueno, Lau, ¿quieres contar algo? ¿Quieres despedirte? ¿Quieres decirles algo a todos aquellos que nos escuchan? Que preparen su café para estar con ellos mismos y a estar poquito más cada vez con uno mismo, para que lo de afuera no sea tan pesado y sea tan rico ese café, que se descubran todo lo que emana ese cafecito de ustedes, esa charla, esas lindas charlas con uno. Así que Qué a bueno. disfrutarse, porque esto no va a calmar. No, esto cada Sigue, vez va sigue. a ser, esto es como la montaña rusa, que empieza despacito para que te confíes y luego Ahí empiezan está. las piruetas. Bueno, pues estamos en la parte despacita, en la parte relajadita, en la parte de, ay, mira qué bonito está, hay peces, hay patos, hay aves, ¿vale? La Estamos ahí. despeinada todavía no. Así es. No, la despeinada no. Además, después de la despeinada está la de me la chongo del pelo, ¿sabes? Una es la despeinada y otra me la del chongo del pelo. Entonces, vamos poco a poco y paso a paso. Así que así es, que lo disfruten todo. Cuando yo hablo de disfrutarse, no es que vayas a disfrutar, oye, estoy disfrutando que me están dando una paliza que no veas. No, disfrútate tú en todo aquello que vas a poder ver de esa paliza, de ti, de tus respuestas, de tus reacciones, de tus formas, de cómo te hablaste, de todo, porque esa es la diversión. Cuando yo empiezo a reconocerme, es la diversión, porque es cuando siento la alegría, cuando siento que me dan ganas de bailar todo el tiempo, de cantar. Esa es la diversión, el reconocimiento. Lo demás son herramientas que usas. Uno puede usar al que está enfrente para que le dé una paliza. Yo uso más el hablarme. A nadie nos gusta que lleguen de enfrente a darnos una que no veas para luego ver que, anda, si fui yo, ¿no? Que por mi bocota y mi orgullo no me callé. Ah, bueno, pues mira, ya te han pintado un poquito. Pero bueno, nada, disfrútate, disfrútate. Ya sabes que estamos aquí en tu programa Charlas de Café, en tu canal favorito, reconociendo el ser. Y bueno, de verdad, fuera de bromas, un beso enorme a todos. Gracias a todos por caminar en su propio camino. Recuerden, es el único que te va a llevar a ese despertarte. El despertar no es como te lo han pintado, porque es muy amoroso, es muy agradecido, porque es contigo solo. ¿Ok? Entonces, muchas felicidades, muchas gracias, 1.000.000 de besos para todos Muchísimas y gracias. después de despedirnos con estos aplausos para ustedes, decimos chao.